noches. Quiero mostrarles nuestra satisfacción, y lo hago en nombre del Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, porque, opinión personal de Carmen Castelo, cuando me propusieron y me dijeron que los galardones este año iban a ser en Lorca, pensé, Lorca, viernes, kilómetros, ¿quién irá? La verdad es que cuando supe que el propio ayuntamiento fue quien propuso, como una manera de reconocer que Lorca sigue activa, que Lorca sigue viva, y que les hacíamos un favor si veníamos, porque, lógico, reconocemos ante todo el mundo que Lorca está ahí y nos sigue necesitando, pues pensé, bueno, es un buen motivo. Pero todavía me quedé un poco dubitativa y dije, pero ¿quién irá a Lorca? Luego supe que había un autobús a disposición de los colegiados y dije, bueno, veremos qué pasa. Y esta noche, según iba entrando y iba viendo cómo todos ustedes iban accediendo, de verdad, a título personal, me alegro muchísimo que no me hayan defraudado, porque los psicólogos es un colectivo que quien me conoce sabe que jamás me ha defraudado, todo lo contrario, y me alegro muchísimo que hayan sido capaces de hacer este esfuerzo y de estar en Lorca por los lorquinos y por los psicólogos. Porque esta noche comprobaremos cómo el colectivo de psicólogos tiene muchísimo que ver en Lorca. Porque yo, como profesional de los medios de comunicación, a la persona primera que llamé fue a un psicólogo para decir, ¿cómo vais a atender a todas estas personas? Desde el minuto cero, desde el segundo uno, había un psicólogo acompañando a una persona. Que yo, antes de nada, quiero recordar a aquellas 9 que dejaron la vida bajo los escombros y que su recuerdo perdurará siempre. No podemos hacer nada, pero siempre pensamos que a quien se le recuerda está con nosotros. Nuestro primer recuerdo en esta noche para los fallecidos, pero también para aquellas personas que han quedado muertas en vida, como escuché en una declaración, aquellas personas que, sintiendo lo que se les cayó encima, no han sido capaces de reconfortar su vida a pesar de que han tenido muchos intentos. Los psicólogos han estado presentes, van a estar presentes, me consta, y por eso esta noche también están aquí. Pero yo me gustaría que sea la decana del Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, doña María José Catalán, que sea tan amable y que nos acompañe esta noche y quien a todos ustedes les dé la bienvenida. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, Eduardo, Ricardo, gracias por invitarnos a Lorca y estar aquí con nosotros. Señoras, señores, buenas noches. Me llena de satisfacción poder darles la bienvenida a todos ustedes y compartir la entrega de los galardones de la psicología murciana en su 8ª edición, agradeciendo sinceramente su presencia, especialmente por el esfuerzo que ha supuesto para muchos de ustedes el desplazamiento hasta la Ciudad del Sol. Creo que todos saben o pueden intuir por qué nos encontramos en Lorca. Para nuestra celebración colegial, la gala de hoy ha supuesto un cambio debido a un compromiso, el compromiso con una población que ha sufrido una catástrofe y que sigue sufriendo las consecuencias de la misma. Hoy, que precisamente se han cumplido 6 meses. El colegio, desde el primer momento, se puso al servicio de Lorca y estamos especialmente orgullosos de la pronta y numerosa respuesta de nuestros colegiados que han estado trabajando desde el mes de mayo en las distintas intervenciones que se han ido desarrollando. En un primer momento, nuestro grupo de emergencias estuvo trabajando bajo las órdenes de la Dirección General para sofocar en lo posible las consecuencias agudas en los momentos iniciales tras el seísmo. Posteriormente, y gracias al altruismo y generosidad de nuestros profesionales, pudimos ofrecer el abordaje terapéutico gratuito a los ciudadanos lorquinos que así lo demandaban. Y junto con otras instituciones pusimos en marcha un programa para incidir en el apoyo y promoción de la resiliencia de los escolares de primaria de la localidad, implementando la intervención con 5.000 niños y niñas. A través de un acontecimiento como ha sido este negativo, hemos podido comprobar el poder y la fuerza que tiene la voluntad, el tesón y el esfuerzo que se han movilizado para poner en marcha iniciativas solidarias,
a través de grandes trabajos en equipo, siendo posible aunar proyectos, personas y fondos económicos para llevar a cabo un trabajo comunitario en beneficio de una población a la que nuestro colectivo se ha acercado con una gran calidez y empatía en pro de minimizar el sufrimiento y posibilitar los recursos personales de afrontamiento. Con la celebración de este acto en Lorca, queremos que se continúe teniendo en mente a este municipio, para que la intervención en todos los ámbitos siga estando presente, para agradecer la ayuda que desde todas las esferas se les ha hecho llegar y para reconocer la necesaria intervención psicológica en estos sucesos. Agradecer el trabajo realizado por nuestros compañeros y compañeras y acercarnos a nuestros colegiados lorquinos, transmitiéndoles nuestra cercanía y nuestro reconocimiento. Hemos querido, desde el primer momento, recibirles con un pequeño detalle hecho en esta tierra, de la típica artesanía de labios, que espero que no se olviden de recoger los que no lo hayan recogido al inicio del acto. Asimismo, tenemos que reseñar que el diseño y elaboración de la figura que entregaremos al miembro de honor está realizada por una artista lorquina, por Lola Fernández Arcas. Con ello queremos hacer nuestra pequeña contribución a la dinamización de Lorca. En definitiva, traer este acto a Lorca es la mejor forma de continuar demostrando nuestro apoyo emocional a la población, dando continuidad al compromiso que el colegio ha tenido a través de la implementación de diferentes programas psicológicos. Tras esta pequeña introducción y referencia a la ciudad de Lorca, quiero compartir con todos ustedes la celebración que en estos días estamos festejando toda la psicología y sus profesionales, al conseguir el reconocimiento sanitario de nuestra profesión a través de la creación y regulación de la figura del psicólogo general sanitario. Llevábamos en pie de guerra más de 8 años, desde el 2003, luchando por el reconocimiento sanitario de muchos de nuestros profesionales. Y afortunadamente nuestras demandas han visto finalmente la luz el pasado 4 de octubre con la aprobación de la Ley de Salud Pública. Precisamente en los galardones del año pasado hacíamos especial hincapié en la lucha que estábamos llevando a cabo a través de la organización colegial junto con las facultades de psicología y los estudiantes. Y en el mensaje navideño buscábamos para este 2011 la posibilidad de celebrar el reconocimiento sanitario de nuestra profesión y nuestros profesionales, y afortunadamente lo hemos conseguido. Y ello a pesar de las dificultades que hemos tenido que sortear. Y estamos finalmente de enhorabuena y podemos festejar entre todos este logro. Realmente no podía ser de otra manera. Nuestra profesión ha alcanzado un desarrollo y prestigio en innumerables ámbitos, vitales para el positivo desarrollo de la salud emocional, que de manera continua están siendo valorados y reconocidos por la sociedad, con una creciente demanda de nuestros servicios y con la constante presencia de nuestros profesionales en los medios de comunicación. Dado que los tratamientos y abordajes psicológicos se muestran eficaces, podríamos ir desgranando los innumerables campos en los que se solicita nuestra presencia. Como ejemplo, podríamos hablar hoy, que acabamos de clausurar las primeras jornadas sobre la psicología de la intervención social, cómo nuestra labor en numerosos campos dentro de los servicios sociales son imprescindibles, denunciando cómo los recortes presupuestarios están poniendo en peligro muchos de los avances alcanzados por esta rama de la psicología, retrocediendo tanto en la intervención directa como en programas de prevención eficaces. Dentro de estas jornadas hemos hablado también del envejecimiento, una de las áreas que esperamos genere en los próximos años nichos de empleo para nuestros profesionales. Es un ámbito en el que debemos de emplearnos a fondo, ya que se constata la valía de nuestras intervenciones en los programas de envejecimiento saludable, esperando que el próximo año, que se celebra el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, se fomente nuestra labor. Hemos alcanzado una meta importante con el reconocimiento sanitario y vamos a continuar trabajando en muchos otros campos en los que tenemos que seguir superando obstáculos y dificultades.
para poder consolidar, reafirmando nuestros espacios de intervención. Estamos comprometidos con la difusión de la labor del psicólogo, garantizando el buen ejercicio profesional acorde a las normas deontológicas, así como fomentando la formación continua imprescindible para poder conocer los avances y técnicas más apropiadas. Queremos que el colegio sea la plataforma de encuentro y apoyo para todas las psicólogas y psicólogos de Murcia. Para lograrlo, necesitamos un colegio fuerte y dinámico, donde la participación activa de sus miembros impulse el trabajo de la Junta, de la que quiero destacar su desempeño, reconociendo y agradeciendo públicamente su esfuerzo. Así, también quiero reconocer el trabajo y esfuerzo tanto de la Comisión Deontológica como de la Junta de Garantías, que hoy también nos acompaña. Reconocer el trabajo de nuestras queridas Carmina y Silvia en el trabajo cotidiano y a nuestra asesora Mari Carmen Ortega. Y en especial también a Carmen Castelo por dirigir esta gala y a Borja Morgado por el diseño del galardón que hoy entregamos. Vamos, por tanto, a iniciar esta celebración, esta reunión que nos permite reconocer y premiar a distintas personas y entidades que han sabido de manera significativa promocionar y trabajar a favor de la psicología. Iniciaremos el acto con el reconocimiento especial de la labor de los profesionales que en este año cumplen 25 años de profesión y lo concluiremos con un reconocimiento especial al grupo de emergencias del colegio. Solo me resta de nuevo darles la bienvenida en nombre propio y de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos, que tengo el honor y el privilegio de presidir, esperando que disfruten con nosotros y agradecerles de nuevo su presencia en este año.